Y a continuación nosotros vamos a seguir en esta jornada que tenemos prevista para esta tarde, pero nos queremos adentrar un poco más en lo que son los objetivos de desarrollo sostenible. De nuestras acciones de hoy depende nuestro mañana. En 2015, los líderes mundiales, en el seno de la ONU, aprobaron la Agenda 2030 con el fin de terminar con la pobreza y las desigualdades, mejorar las condiciones de vida de la población y favorecer el crecimiento económico respetando nuestro planeta. Son 17 objetivos imposibles de alcanzar sin tu compromiso, el de las empresas y las instituciones públicas. Sin dejar a nadie atrás. Garantizando nuestro futuro y el de las próximas generaciones. ¿Aceptas el reto? Una iniciativa de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. Pues vamos a seguir profundizando en esos objetivos de desarrollo sostenible que al final son los que nos van a llevar a la firma de ese acuerdo entre el Gobierno de Aragón y, por supuesto, la Red Española del Pacto Mundial. Para seguir conociendo distintos puntos de vista, invitamos a que suban ahora a este escenario a Ruth Lázaro Torres, directora general de TAISI, también José Antonio Mayoral, que es el rector de la Universidad de Zaragoza, y Víctor Viñuales, director de ECODES y vicepresidente de la Red Española de Pacto Mundial. ¿Toman más ustedes por aquí? Sí, pasan ustedes por aquí, señor Víctor Viñuales por aquí, por aquí. Víctor Viñuales por aquí. ¿Nos quedamos? No, usted por aquí. Por aquí mejor. Estamos jugando las sillas. Sobra una en esta ocasión. Bueno, bienvenidos también. Vamos a ir conociendo distintos puntos de vista. Los queremos conocer esa responsabilidad social de Aragón, esta Agenda 2030, desde la empresa, desde la universidad y también desde las organizaciones sin ánimo de lucro. Son puntos de vista completamente diferentes. Vamos a comenzar en primer lugar por la empresa, así que tiene adelante esos 5 minutos para seguir, para contarnos un poco desde su labor profesional, desde su día a día, cómo se pueden poner en marcha estos objetivos. Ruth Lázaro Torres, directora general de TAISI. Adelante. Muy buenas tardes. En primer lugar y rápidamente, muchas gracias al Instituto Aragonés de Fomento por pensar que TAISI es una empresa que tenemos algo que decir y que podemos compartir con todos ustedes. Y lo que les voy a contar es la historia de TAISI, que es una empresa rural situada en Calatayud, una pequeña empresa, trabajamos 50-60 personas, una empresa del sector agroalimentario, somos fabricantes. Fabricamos, a mí me gusta decir últimamente que fabricamos dulces momentos. ¿En base a qué? En base a frutas confitadas, en base a mermeladas, en base a frutas en almíbar con destino a la industria. Somos una empresa, común al uso, pero que creo que tenemos un compromiso muy especial con nuestro territorio, empezando desde abajo, desde nuestras personas y subiendo cada vez más hasta digamos, el planeta. Todo empezó por allá por el 2017, marzo. Vino un cliente suizo hablando de responsabilidad de nuestro modelo de negocio y me dijo, ¿lo tuyo encaja con algo que se llama el Pacto Mundial? Yo no sabía ni qué era eso. Verdaderamente tengo que confesar que no sabía ni lo que era. Y durante ese 2017 me dediqué a leer lo que eran los principios, lo que eran los ODS, cuál era ese compromiso. Entendí que nuestra estrategia, nuestra manera de ser, nuestros valores, nuestra misión, ese concepto amplio más allá de la responsabilidad, que es el concepto de sostenibilidad, que es en el que yo confío, encajaba perfectamente con lo que era este compromiso del Pacto Mundial. Y, por tanto, en noviembre del 17 decidimos ser socios y firmar este compromiso. Llegó un 18 en el que empezamos a hacer distintas acciones. Empezamos a colaborar. Sobre todo, un consejo, diríjanse a la Red Española del Pacto Mundial. Fue el mayor descubrimiento, la cercanía, la facilidad, cómo te lo pueden explicar, en todo momento te pueden apoyar en ese recorrido, porque yo cosa complicada como esta no he encontrado. Los principios, los objetivos, se desglosa, se va desfasando y llega un momento que no sabes cómo volverlo a armar. Es a veces complicado si te llegas a perder incluso, pero ellos nos pueden ayudar siempre. Entonces, ese 2018 empezamos a trabajar con el grupo de trabajo del sector agroalimentario, gente cercana a nosotras, hoy lo formamos solo 36 empresas de España. Empezamos a detectar buenas prácticas, las comentamos con el Pacto Mundial, se hicieron públicas,
en la Semana de Género hablábamos de igualdad, hablábamos de conciliación, cómo la cultura de la igualdad la estábamos trabajando dentro de la empresa de una manera totalmente horizontal y vertical, digamos, en todo nuestro sistema de gestión. Y poco a poco fuimos integrándonos de todos esos pequeños conceptos. Ha llegado el 19 y lo que hemos pensado es que realmente no se podía quedar en algo suelto, en algo que no tuviese una conexión realmente con todo nuestro sistema de gestionar y de entender la empresa. Y estamos trabajando en algo como es dar mucha más difusión dentro de nuestra propia empresa. Hace yo 2 años ya, en el encuentro anual que hacemos pues bueno, con nuestros trabajadores, que contamos nuestros proyectos, dónde estamos, hacia dónde caminamos, yo les decía, ¿no?, el circulito ese de los colores. Y luego me decían, ya lo he visto, en los Goya lo llevaban puesto. Entonces, bueno, poco a poco es ir calando, ¿no? Tiene que empezar, como todo en la empresa, pues el compromiso de la dirección, el compromiso de la cabeza. Sin ella no hay dónde arrancar en una empresa, pero tiene que ir fraguando y tiene que ir deslizándose. Y, por tanto, este 2019 lo estamos dedicando a identificar y a calar mucho más cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible en los que nosotros, de nuestra manera natural, estamos trabajando día a día ellos, y que todas las empresas estamos trabajando, no en los 17, porque en los 17, pues bueno, puede ser que no, pero en 3, en 4, en 5, en 10, en 11, todos podemos ser capaces de identificar cómo nuestro granito de arena, desde una pequeña empresa, desde Calatayud, somos capaces de apostar y de sumar fuerzas todos juntos, y con ese 17 que decías, que me parece la clave realmente de las alianzas, sumar y sumar para que esto tenga un sentido y llegue a tener éxito en estos 11 años que solo nos quedan. Con todas esas prácticas identificadas, seguimos trabajando en descubrir y en compartir buenas prácticas. Hemos trabajado este año también en el cambio climático. Hemos compartido cuál es el trabajo que nosotros estamos haciendo en cuanto a identificación y seguimiento y mejora de nuestra huella de carbono. Estamos ahora mismo también describiendo, de cara al Día Mundial de la Alimentación, una acción en cuanto a todo el desarrollo que estamos haciendo dentro de la empresa de economía circular. Y también, pues desde el Grupo de Trabajo Agroalimentario, dar difusión y compartir. No solo en esta jornada, a la que pues estoy encantada de poder compartirlo con todos ustedes, sino en cada momento en la que, desde nuestra pequeña experiencia, somos capaces de transmitir esa contribución, esa manera de gestionar un negocio de manera sostenible, y que yo realmente creo que es un compromiso en el que podemos ser capaces de generar rentabilidad, de generar eficiencia, de una manera también un poco sostenible y más innovadora. Eso es en lo que nosotros creemos. Gracias. Gracias. En su caso, por lo que vemos, un compromiso increscendo. No están en esos 17, pero se va camino de los 17. Vamos ya por 11. Pero yo creo que no se trata de la suma, se trata, sino pues de un contenido y que sea real. Es la manera de llegar, cada uno en su escala, pero todos tenemos algo que aportar. Ahí estamos, ir sumando. Muchísimas gracias. Ruth Lázaro, directora general de Taisi. Seguimos conociendo más puntos de vista. Ahora queremos conocer ese punto de vista que nos llega desde la universidad. Se da la casualidad de que la universidad también es una referencia en responsabilidad social en Aragón, porque se imparte el título de experto en responsabilidad social y con la implantación de los objetivos de desarrollo sostenible. En esto nos va a avanzar un poquito más el rector de la universidad, José Antonio Mayoral. Adelante. Sí, porque además creo que va a hacer su presentación a través de un PowerPoint. Buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todos. Voy a abreviar los saludos. Los profesores explicamos mal sin un apoyo visual, por lo tanto, discúlpenme. Estamos acostumbrados a esto. Para las universidades es una buena noticia que por primera vez aparecen en una agenda política internacional reflejada la educación superior. Parece mentira, pero es la primera vez en la historia que esto ocurre. Esto está bien, pero nos impone una responsabilidad, y es reinventarnos. Tenemos que cambiarnos para lograr ser agentes eficientes en este cambio necesario. Por lo tanto, la universidad tiene que ir redefiniéndose para ser capaz de ser un agente, un tractor en este cambio necesario.
Además, el problema es que las universidades pueden actuar sobre los tres pilares, sobre el medioambiental, sobre el social y sobre el económico a través de la innovación. Y además tejen alianzas entre ellas y con el resto de los agentes sociales. Por lo tanto, las universidades difícilmente pueden dejar de actuar sobre todos o la mayor parte de los ODS definidos. Y además actúan en 4 campos de acción. Las universidades, en principio, somos instituciones y, por lo tanto, tenemos responsabilidad sobre personas. Nuestra universidad afecta directamente al entorno de 40.000 personas entre trabajadores y estudiantes de todos los niveles. Además, tenemos la responsabilidad de formar, de innovar para tener un desarrollo sostenible con nuestra innovación y de ser un espejo social. Por lo tanto, tenemos 4 áreas de acción claramente identificadas y tenemos la responsabilidad de trabajar en los 4. Toda la Universidad Española y, por lo tanto, las universidades de Aragón están adheridas al pacto que hizo la Conferencia de Rectores sobre los ODS. Por lo tanto, todo el universitario aragonés está concernido porque todos hemos firmado este pacto en nuestra Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas. Concretamente, en nuestro caso, esta adhesión se materializó oficialmente en un Consejo de Gobierno en el mes de mayo y aprovechamos este Consejo de Gobierno para presentar el mes de junio algo que teníamos hecho hace mucho tiempo, pero que teníamos que hacerlo formalmente después, que es el Plan de Acción de la Universidad de Zaragoza hacia los ODS. Pero no es lo primero que hacíamos. Desde 2016 tenemos un plan de igualdad y desde 2017 tenemos un plan de acción sobre el colectivo LGTBI+. Es decir, que ya llevábamos trabajando en algunos de los objetivos del milenio, de los ODS, perdón. Y además tenemos oficina de voluntariado para la infancia, tenemos oficina de atención a la diversidad para que nadie se vea discriminado, tenemos un grupo Motiva ODS, que es un grupo universitario que trabaja en acción social y en formación, tenemos la Caravana por el Clima, tenemos la Oficina Verde, es decir, tenemos un montón de organizaciones pequeñitas dentro de nuestro entorno que trabajan ya en este entorno. Ejemplo de lo que hemos hecho, pues hemos reducido un 40% nuestra emisión de CO2, un 25% el consumo energético, toda nuestra energía ya que compramos es de fuentes renovables, hemos incluido la sostenibilidad y la igualdad en nuestra compra pública, son criterios de nuestra compra pública, hemos reducido un 10% el consumo de agua, un 10% la eficiencia energética de los edificios y estamos trabajando en autoabastecernos de la energía que nosotros mismos generamos. Por lo tanto, vamos ya avanzando desde hace 4 años y los resultados empiezan a ser buenos. Y aquí fíjense que en innovación tenemos muchas cosas propias, institutos, pero me gustaría destacar que aquí ya hay alianzas. Tenemos 3 cátedras, una Brial, que es de energía renovable, con la empresa privada, tenemos una cátedra Solutex de química sostenible y tenemos una cátedra Telvalis de bioeconomía y sociedad. Por lo tanto, ya estamos tejiendo con el entorno privado este tipo de alianzas. Y en formación, la formación está impregnada ya en todos los ODS. Aparte de los nuevos MOOCs de formación que estamos generando en este grupo de Motiva ODS, nuestros alumnos de Bellas Artes preparan paneles ODS para todas nuestras aulas y nuestros edificios. En el edificio Interfacultades pueden verlos, son los más significativos, pero también en nuestras bibliotecas y no solamente en la formación reglada. La Universidad de la Experiencia y la Universidad de Verano, que llegan a todo Aragón y llegan a todos los ciudadanos, también tienen formación relacionada con los ODS. He de decirles además que, aparte de la formación que ha resaltado, en nuestros másteres de referencia, pues tenemos 3 que esperemos que salgan adelante por los evaluadores, uno en economía circular, otro en energías renovables y otro en responsabilidad social en contratación laboral. Por lo tanto, digamos que la universidad sigue avanzando y lo que queremos es que la sociedad nos vea. Estamos presentes en la Caravana por el Clima, en muchos paneles, pero no solamente en Aragón, también fuera. Nuestra acción con el Sáhara, las acciones con refugiados, los voluntariados de la universidad y una acción que a mí me gusta mucho, que es la acción que hicimos de formación con campesinos para crear cooperativas agrarias en las áreas abandonadas por la guerrilla en Colombia. Son oportunidades que la universidad tiene y que invitamos a todos los que quieran unirse, a todos los aragoneses que quieran unirse a nuestras actividades, desde luego serán muy bienvenidos porque la alianza, el objetivo 17, es crucial para que esto funcione. Muchas gracias. Muchísimas gracias.
Unos objetivos de desarrollo sostenible ODS que vemos que llegan a toda la docencia aquí en Aragón. Bueno, pero si hablamos o si buscamos una referencia en Aragón de responsabilidad social, lo encontramos precisamente en una persona que es precisamente quien está aquí a mi lado, que es Víctor Viñuales. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Víctor intervino en la presentación de ese plan de responsabilidad social en Aragón. Participaste muy activamente, también estuviste en ese protocolo del año 2017 y, por supuesto, en un acto que está relacionado con las ODS, pues no podía faltar ese conocimiento. Ahora queremos conocer ese punto de vista que llega desde las organizaciones sin ánimo de lucro. Tiene también 5 minutos para su intervención. Muy bien, pues 5 minutos, 5 cosas quería yo decir, ¿no? Una, que de todas las intervenciones precedentes, ¿no?, seguramente el pozo que se nos está quedando entre pecho y espalda, ¿no?, es que esto es un desafío enorme, muy difícil. Encima, además, el presidente de la red, Ángel Pes, decía 11 años, ¿no?, recordaba el tiempo, que tenemos que hacer un cambio masivo, profundo y rápido. Para mí eso significa que tenemos que repensar cómo estamos haciendo las cosas, porque ese cómo estamos haciendo las cosas nos ha llevado a donde estamos hoy. Ergo, si queremos salir de donde estamos hoy, tendremos que pensar las cosas de una nueva manera. En ese sentido, me parece ejemplar la declaración que el 19 de agosto de este año han hecho 183 CEOs de las principales empresas de Estados Unidos que han rubricado un documento, una declaración que dice que frente al enfoque tradicional de que la empresa está solo para maximizar el interés del accionista, la empresa debe atender y servir a los 5 stakeholders fundamentales, los clientes, los empleados, la comunidad, los proveedores y los accionistas, cómo no, ¿no? Esa misma reflexión tenemos que hacerla todos. Las ONGs, ¿estamos haciendo lo debido? ¿Seguro? ¿Podemos hacerlo mejor? Las autoridades públicas, las universidades, todos, repensar. Dentro de ese repensar hay un tema que es crítico, que es, de aquí no se sale, no lograremos estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible si no hay un profundo ejercicio de corresponsabilidad. Si hay mucho gorrón, esto no tiene solución. Tenemos que comprometernos en las soluciones en la misma proporción en que hemos participado en la generación de los problemas. El que participó mucho, mucho. El que participó menos, menos. Pero todo el mundo tiene que asumir su cuota parte de responsabilidad, si no, esto no tiene solución. Y yo creo que este es un principio fundamental, corresponsabilidad. Segundo principio, cooperación. Se ha dicho en todas las intervenciones, pero yo quiero volverlo a resaltar. Si no hay cooperación, esto tampoco tiene solución. Si no hacemos un ejercicio de humildad frente al ejercicio habitual de soberbia y reconocemos que solos no podemos, esto no tiene solución. Y la cooperación para buenos fines no es fácil, más bien es complicada. Pero tenemos que practicar y conjugar ese verbo, que es el de la cooperación. Y estamos teniendo éxitos en la Comunidad por el Clima, de la cual forman parte del grupo impulsor la Red Española del Pacto Mundial, en la cual también participa el Gobierno de España, y bastantes de las empresas y entidades que están aquí, pues estamos participando más de 1.600 entidades para implementar en España el Acuerdo de París. Hay ejemplos de buena cooperación y ese es un verbo que tenemos que practicar. El tercer asunto, de esta nueva visión, ¿no? Tenemos que ponernos, dicho en que Ángel y Vanessa y Cristina a lo mejor no entendéis esto, pero tenemos que ponernos en este tema con rasmia. ¿Y qué quiero decir con rasmia? Roosevelt lo decía de una forma, no sabía la palabra rasmia seguramente, entonces Roosevelt dijo, haced lo que podáis con lo que tengáis en donde estéis. Seguramente eso intuyo yo que lo dijo en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?
pero es que este es un contexto de movilización mundial también en defensa de nuestros hijos, de nuestro futuro y de nuestro planeta. Y tenemos que movilizarnos a la manera en que muchos países se movilizaron en la Segunda Guerra Mundial. Haced lo que podáis, con lo que tengáis, en donde estéis, ¿no? Y finalmente quería acabar con una reflexión. El tema, sobre todo, es muy especialmente el cambio climático, y se aludía antes también en esta mesa. Lleva casi implícito la idea de la desesperanza, del fatalismo. No podremos, esto es muy difícil, muy complicado. Y las batallas nunca las ganan los ejércitos desanimados, ¿no? Y tenemos que hacer un ejercicio de esperanza y de determinación. Y en esto los maños somos especialmente buenos, ¿no?, en la determinación y en el coraje. Se puede. Hace poco, Etiopía, en 12 horas, plantó 350 millones de árboles. Con mucho coraje, con mucho esfuerzo, con mucho talento, con mucha determinación. Yo creo que estos 11 años tienen que ser un ejercicio de esperanza y determinación. Muchísimas gracias. Pues ya lo ven, el desafío es importante, recursos tenemos y Rasmia, por supuesto que también. Así que queremos agradecer la participación de la empresa, de Ruth Lázaro, de la Universidad José Antonio Mayoral y de la organización sin ánimo de lucro de Víctor Viñuales por haber participado con nosotros y ofrecernos esos distintos puntos de vista. Muchísimas gracias. Adelante, adelante.